Parte de lo que queremos es pues crear conciencia, ¿no? Hoy vivimos en un ambiente donde estamos conectados por todos lados y el término de resiliencia pues ha cobrado mucha importancia, ¿no? Sobre todo en estos ambientes de COVID, de estar todos en casa, pues nos han pedido que seamos muy resilientes, ¿no? Que lo que significa es que tengamos las capacidades de mantenernos, de levantarnos ante diferencias, amenazas, ¿no? Y lo mismo pasa con las organizaciones, ¿no? Hoy en día cada uno de ustedes seguramente está liderando diferentes ambientes, departamentos, organizaciones en las cuales se vuelve muy importante el tema de mantener la operación, ¿no? Ahora con el COVID nos mandaron a todos a trabajar desde casas, a no ir o no salir, pero pues necesitamos seguir operando, necesitamos seguir siendo eh, eh, como productivos y en ese sentido la ciberresiliencia se vuelve muy importante y más ante la evolución de ataques que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Hoy cuando hablamos de seguridad informática, pues se vuelve complejo, ¿no? Hoy, ¿por qué? Porque se ha invertido mucho en ciberseguridad. Se ha invertido en firewall, se ha invertido en antivirus, se ha invertido en diferentes tecnologías de ciberseguridad. Y yo les puedo apostar a cada uno de ustedes, y lo vemos en todos los días, que siguen teniendo incidentes, siguen teniendo amenazas, siguen teniendo ataques. Y los números nos los dicen. Hoy, digo, simplemente en 2021 se incrementó en más del 65% las variantes de malware y siguen creciendo. Ya. Y cada vez hay más malwares de los que hubo en las últimas décadas, ¿no? Cada año sobrepasa la cantidad de malwares que hubo en las décadas anteriores en su suma. De hecho, pues, ataques de ransomware por todos lados y no es el único tipo de ataque. Y las brechas, ¿no? A veces, recuerdo, hace poco estaba en Guadalajara y me acuerdo que en mi carrera, por ahí del 2003, me tocaba convencer a clientes de por qué ocupaban un firewall. Si tenían listas de acceso, si ellos no iban a ser objetivo. Y hoy la realidad es que cualquiera nos hemos vuelto objetivos, tanto como personas como organizaciones. Y los vemos en las brechas de seguridad que existen todos los días en los registros que se exponen todos los días, ¿no? Y esto, digo, no es nada nuevo, ¿no? Ni me voy a entretener en esto. Lo vemos todos los días. Hoy cada vez son más públicos los ataques. Y eso tiene que ver en cómo trabajan los atacantes hoy en día, ¿no? Eh, Nadie ha dicho que, que se ha invertido en ciberseguridad sea malo. Al contrario, es importante tener un firewall, es importante tener un endpoint de seguridad, es importante tener diferentes controles. Pero como estrategia de ciberseguridad, el tema de visibilidad se empieza a volver importante. Y eso tiene que ver en cómo trabajan hoy en día los atacantes. Hoy se han incrementado los ataques porque son cada vez más monetizados. Hoy todos los ataques buscan sacar dinero o obtener dinero de alguna forma, ¿sí? Seguramente ustedes han escuchado del Cyber Kill Change, ¿no? El Cyber Kill Change es una metodología que divide en etapas cómo se comportan los atacantes. Hoy en día el atacante lo que hace es en primera etapa, la etapa de reconocimiento, lo que busca es a quién voy a atacar, ¿no? Y puede decir a la organización X, a la farmacéutica tal o al gobierno tal, ¿sí? ¿Y qué significa el identificar a quién voy a atacar? Es buscar qué hay público de esa organización, correos electrónicos, dominios, entre otras cosas, que me sirvan a mí como atacante para buscar las maneras en cómo puedo llegar. Y eso no es que yo me ponga a navegar a buscar qué hay. Hay herramientas que automatizan toda esta investigación. Segundo es, ¿con qué te voy a atacar? ¿Sí? La fase de armamentismo. Voy a buscar, a desarrollar un malware día cero, lo voy a embeber dentro de un PDF, dentro de un Office, o lo voy a poner en una liga, ¿sí? Y ese es el armamentismo. Lo tercero es, ¿cómo te lo voy a entregar? Pues a lo mejor a través de un spear phishing. Te mando un correo electrónico con las noticias de moda, que tenga un archivo para que le des clic, ¿sí? O puedo crear un correo con un dominio muy similar al de tu organización, copiando la identidad a lo mejor del director de tecnología y mandar un correo tan sencillo que diga que por cuestiones de normatividad cada 90 días tienes que actualizar credenciales, ¿no? Y por lo tanto darle clic a esta liga pequeña, ¿sí? Para estar en normatividad. Atentamente, director del sistema, tal cual como firma él en sus correos diarios.
Seguramente la gente de TI se va a dar cuenta que es una campaña que no lanzaron, pero la gente operativa, ¿sí? Que no está acostumbrada a manejar temas de TI, incluso la alta dirección, viendo que viene de alguien que parece, sí, que es la persona conocida, le va a dar clic. Y si ese portal se parece a las interfaces que manejamos internamente y me dice, pon tu usuario y tu contraseña actual y luego pon la nueva, ¿sí? Lo hacen y por ahí ya robaron la identidad. O a lo mejor dándole clic a esa liga ya descargué el malware, ¿no? Digo, para que se den una idea, más del 80% de las intrusiones son con usuario y password conocidos, ¿no? Es a través del robo de identidad también. Y después, ¿qué sigue? Pues una vez que descargan ese malware, pues empiezan a tomar control. Son programas autónomos que toman control de la computadora que le dio clic, que se comprometió, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y a pesar de que el usuario pueda seguir trabajando con esa computadora, el programa o el malware, programa malicioso, empieza a tomar control de la computadora, ¿sí? Empieza a instalar más cosas, empieza a escanear a los vecinos para ver cómo se empieza a propagar como si fuera un gusano, ¿no? Y empieza a propagarse y a comprometer obviamente cada vez más hosts, más endpoints. Y posteriormente viene la fase de comando y control. ¿Qué es la fase de comando y control? Donde los hosts comprometidos empiezan a pedir instrucciones. Y no se trata de un atacante que agarra manualmente uno a uno la computadora, sino que se dirigen hacia un URL, donde el URL puede tener instrucciones, comandos, ¿sí? Que van a ejecutar. Cada cierto tiempo empiezan a pedir instrucciones para saber qué van a hacer. Y se pueden convertir en múltiples cosas, ¿no? Y una vez que pasa eso, empiezan los movimientos laterales y el atacante pues empieza a buscar usuarios privilegiados, dónde están los servidores críticos, dónde está el RP, las bases de datos, entre otras cosas, ¿sí? Y por último termina en la fase de acciones, donde empieza a robar información, donde a lo mejor convierte estos hosts en spammers o convierte estos hosts en páginas pornográficas o convierte estos hosts en cryptominings, o sea, en mineros de criptomonedas, ¿no? Y muchas veces incluso el ransomware es la última cosa que hace, ¿no? Para borrar sus rastros y también para terminar de monetizar. Que el ransomware, como saben, pues son el secuestro de la información. Todo este proceso, ¿sí? Puede derivar, ¿sí? En múltiples ataques o tipos de amenazas. Estos procesos que les platiqué ahorita, no es de que en un día pasa todo, sino que es un proceso que lleva semanas, ¿no? Meses, a veces hasta años. Y son campañas orquestadas por grupos de malwares, criminales organizados, o incluso por estados, ¿no? Ataques a estados. Ya se han detectado a veces ataques que requieren mucha inversión y por lo tanto solo estados los pueden patrocinar. ¿Cuáles son estos tipos de ataques o los más comunes que vemos hoy en día? Ransomware, ¿no? El secuestro de un servidor, el secuestro de alguna computadora o múltiples computadoras y piden un rescate, ¿no? Eso ha sucedido N veces. Y a veces el hecho de restaurar el servidor o la computadora no significa que al día siguiente no esté cifrado otra vez, porque no encontraste cuál fue la raíz del problema. El otro son los cryptojackings o los mineros de criptomonedas, ¿no? Si bien aquí no te están, entre comillas, robando nada o no te están afectando, están utilizando tus recursos. Sí, el tema de la minería de criptomonedas es que se requiere mucho poder de cómputo y de memoria para poder minar criptomonedas, ¿sí? Las criptomonedas están basadas en algoritmos matemáticos muy avanzados y tienen un límite. Entonces, para minar una criptomoneda necesitas mucho procesamiento de cómputo. Y como eso cuesta, los que hacen los atacantes es aprovechar los hosts comprometidos que tienen en múltiples computadoras de diferentes organizaciones a nivel global y empezar a minar criptomonedas. Para que se den una idea, depende obviamente de la oferta y la demanda y el valor de las criptomonedas, pero hubo en una ocasión llegaron a generar $20 por cada host comprometido por semana. Entonces imagínate tener miles de hosts comprometidos haciendo criptomining. ¿Sí? Esto a veces en tu red, ¿no? Hay ocasiones en que te roban, te crean en la nube servidores virtuales muy potentes,
para minar criptomonedas. Y eso le ha pasado a entidades financieras, a gobiernos, a diferentes entidades privadas, entre otras. Tienen su nube pública, están a lo mejor en una AWS, están a lo mejor en Azure, entre otros, ¿sí? Y por haberles perdido la identidad, les roban la identidad al administrador y no se dan cuenta de que ya fueron vulnerados y que están minando criptomonedas con sus registros hasta que les llega una factura enorme. Malware, tráfico lateral y robo de información, sin duda. Estos son los principales ataques. Ahora, todas estas campañas que les dije, toda esta campaña que utilizan los atacantes, van dejando rastros, dejan indicadores de compromiso, dejan diferentes puntos. Así que hay que seguir. Por eso, cuando hablamos de ciberseguridad, es importante definir cómo priorizarlo, ¿no? Hoy, a veces vender ciberseguridad se vuelve complejo porque la alta dirección no ve, no es algo tangible. Y si no pasa nada, pues muy bien. Pero si algo pasa, pues es culpa de ustedes. No invirtieron, no hicieron la estrategia correcta. Hoy en día, nos van a atacar sí o sí, ¿no? Todos, incluyéndonos como personas. Todos estamos recibiendo ataques constantemente, ¿sí? Y el tema para priorizar la inversión hoy en día es, ¿qué tan rápido detectas que ya empezó una de estas campañas? Que ya hubo una brecha de seguridad, que ya hay ciertos indicadores de compromiso, y qué tan rápido remedias el incidente. Hace poco tiempo estaba con un cliente, me decían, a nosotros nos cayó un ransomware, pero tuvimos la suerte que en un mes pudimos reparar todo, estaba al 100% de la operación y fue rápido. Y le digo, ¿cuánto te dejaste de facturar por un mes? ¿Cuánto tiempo dejaste de ganar por un mes? Si bien estuviste operando de una forma más lenta, pero eso te lleva una pérdida de dinero y de productividad enorme. Entonces, hoy es importante el tema de la resiliencia. Y en ese sentido, la oferta que nosotros estamos dando es el tema de visibilidad. Cuando hablamos de una estrategia de ciberseguridad, empezamos con temas preventivos y está muy bien tener un firewall y está muy bien tener los diferentes puntos de control que me puedan prevenir en los diferentes vectores por los cuales puedan entrar las amenazas, pero no dejaron de haber amenazas. Y a veces cuando algo pasa o sobrepasa el firewall no me va a avisar que ya se le pasó algo. El antivirus no me va a avisar que ya le pasó un virus, entre otras cosas. ¿Sí? Por eso el tema de visibilidad de amenazas continua y orquestación o automatización de la seguridad se vuelve crítico e importante. Y es ahí donde nosotros entramos, ¿no? Nosotros tenemos una solución que se llama Breach Detection System. Esta solución de Keystone es una solución bastante interesante. Es un dispositivo que lo instalamos en un puerto espejo, ya sea a nivel core o en donde se encuentran, o en un switch de acceso donde se encuentran los servidores. Y lo que hace es, empieza a hacer análisis de comportamiento de todo lo que esté conectado ahí, tanto servidores como endpoints, ¿no? Trae varios motores. Empieza a hacer hoy en día el tema de inteligencia artificial, de machine learning, es algo que nosotros empezamos a trabajar desde el 2013. Por lo tanto, tenemos una experiencia muy avanzada en el manejo del tema de machine learning. Y eso tiene que ver, pues obviamente, con la efectividad que nosotros podemos dar. Esta herramienta nos empieza a hacer ese análisis de comportamiento para entender las anormalidades, ¿no? Y adicional a esos engines de análisis de comportamiento, tenemos también análisis de detección de amenazas avanzadas, ya conocidas. Tenemos un motor de detección de comportamiento abnormal, entre otras cosas. Y esto me empieza a generar los ciclos de cómo se comporta cada red, porque a veces las redes son diferentes. Y utilizo esos dos engines, el análisis de comportamiento con los motores de detección avanzadas que ya tenga, para que desde el momento en que lo pongas yo pueda empezar a detectar anormalidades y amenazas avanzadas que ya estén y se estén enfocando en tus activos críticos. Te da la visibilidad basada en indicadores de compromiso. Como les decía, las campañas de ataques de diferentes tipos van dejando indicadores de compromiso, ¿sí? Si detectamos esos indicadores de compromiso, ¿sí?, en etapas tempranas, podemos bloquear y prevenir el ataque antes de que éste explote. Damos la topología de las comunicaciones y revisamos
cuál es el tráfico de la amenaza. Y a nivel forense, vamos mapeando los ataques con el Cyber Kill Change para que sepan en qué etapa de la campaña está el ataque. Podemos llegar al detalle de la amenaza y obviamente tener todo el pickup para poder hacer el análisis forense de la información. Y nos integramos con nuestros dispositivos para poder hacer bloqueo y mitigar ataques, ¿no? Cuando hablo de detección de comportamiento normal, ¿sí? Hacemos lo que hacemos es lo que les comentaba. El análisis de comportamiento, pues, obviamente cada red es diferente y vamos haciendo, nos lleva un periodo de tiempo que puede ser de 7 días, vamos analizando el comportamiento, ¿no? De cómo se comporta la red, cuáles son los comportamientos y las comunicaciones normales, vamos ciclando esas comunicaciones, ¿sí? Y cuando haya picos, cuando algo anormal sucede, es generalmente cuando algo sale del ciclo, cuando hay picos. Y es cuando nosotros podemos empezar a identificar con tráfico anormal, ¿sí? Y ya identificando eso, podemos hacer el mapeo y empezar a revisar las comunicaciones entre los hosts o los endpoints y los servidores para ver ese comportamiento anormal que se está saliendo de lo que estaba constantemente. Esto sin necesidad de que ustedes tengan que meter mano. Automáticamente el equipo inmediatamente lo hace. Como les decía, al estar en un puerto espejo, ya sea a nivel del switch de acceso o del core, ¿sí? No somos intrusivos, ¿no? Otra de las cosas que hacemos es, obviamente, queremos detectar inmediatamente. Por lo tanto, tenemos un motor de detección de amenazas avanzadas, ¿sí? Que nos permite identificar cosas ya conocidas también a través de Machine Learning, a través de conocidas y desconocidas, obviamente, ¿no? Hacemos, obviamente, análisis avanzado de malware y, por lo tanto, podemos empezar a identificar, ¿sí? Estos comportamientos y estas amenazas que están en sus etapas tempranas. Y podemos darte el detalle de todo lo que está haciendo o de las cosas que para nosotros están pareciendo anormales. Y te damos el tipo de severidad que pueda estar explotando este tipo de amenaza. Si es una amenaza crítica, si es una amenaza media, si es una amenaza baja, ¿sí? De hecho, el equipo te puede dar, desde que lo pongas, te puede ayudar a hacer el famoso threat hunting, ¿no? Si bien también lo podemos poner de manera preventiva, si algo ya te sucedió, tenemos la capacidad de hacer el famoso threat hunting y poder identificar de dónde está viniendo el ataque, cuáles son las comunicaciones anormales, si hay comunicaciones de comando y control, entre otras cosas. También el equipo tiene la capacidad de detectar ataques que vayan hacia nuestras aplicaciones web. ¿Sí? Tenemos ciertas reglas como si fuera un Web Application Firewall. Obviamente no es un Web Application Firewall, pero tiene ciertas reglas que nos ayudan a analizar y detectar ataques orientados a estas aplicaciones web. Ataques como ataques de negación de servicio distribuido o ataques de inyección, cross-site scripting attacks, comportamiento normal del tráfico HTTP, entre muchas otras cosas, ¿no? Tenemos muchas capacidades que nos pueden ayudar a hacer eso. Hacemos algo también interesante, es que tenemos la capacidad para ciertos sistemas operativos de poner algunos especies de deceptions o tecnología de engaño, le llamamos. Podemos hacer una simulación de ciertos servicios con el objetivo de orientar al atacante a que caiga dentro de esas trampas, ¿sí? Para que inmediatamente nosotros podamos detectar que por ahí está pasando un atacante, ¿no? E inmediatamente tomar acciones rápidamente. También nos integramos con el SISMON de los endpoints, ¿sí? Con el objetivo también de poder identificar anomalías, los riesgos que puedan tener también los endpoints, a nivel endpoints, ¿sí? Podemos ahí revisar los servicios que están utilizando y por lo tanto ver el riesgo que puede tener, ¿sí? Uno de estos, o el tipo de amenazas que podrían estar dentro de los mismos endpoints, ¿no? Y cuando hablas de inteligencia artificial, análisis de comportamiento, una de las preocupaciones más comunes es los falsos positivos, ¿no?
porque obviamente cuando estás haciendo análisis de comportamiento, lo que necesitas es tiempo para ir aprendiendo realmente cómo se comporta, porque tienes aplicaciones legacy, porque tienes aplicaciones hechas en casa, porque tienes diferentes tipos de comunicaciones. Y en ese sentido, nosotros hacemos una correlación de amenazas, un análisis intensivo de las amenazas y correlación. Esto, obviamente, teniendo todos los indicadores de compromiso que vamos recolectando y teniendo diferentes engines o nuestro trade intelligence con los cuales podemos tener información de todos los tipos de motores que pueden estar dentro de un dispositivo de seguridad como prevención de intrusos, escaneo de virus, defensa de ataques, comportamiento normal, o sea, análisis avanzado de ataques, ¿sí? Análisis de detección de botnets, deception, entre otras cosas, para poder ser lo más efectivo posible, ¿no? Y en ese sentido, nuestra eficacia en la detección es bastante robusta y con los menos falsos positivos posibles. Y eso es en tema de detección. Entonces, como detección, inmediatamente nosotros podríamos ya estar detectando, si una vez que lo pongamos, si hay dispositivos comprometidos o servidores críticos que estén comprometidos. Recientemente los pusimos dentro de un gobierno y vimos, pusimos una prueba de concepto ahí y vimos cómo estaban atacando directamente hacia al servidor de política digital, ¿no? Uno de los servidores críticos del Estado. ¿Sí? Entonces, es bastante interesante. Otro de los temas importantes es la visibilidad. Hablábamos, es importante detectar, sí, pero obviamente la visibilidad continua es clave. Cuando hablamos de las campañas de ransomware o de cryptomining, entre otras cosas, son campañas que llevan tiempo, ¿no? Van pasando por muchas fases, sobre todo las fases del Cyber Kill Change. Entonces, hoy nuestro dispositivo tiene la capacidad de estar analizando, ¿sí? Sí, amenazas, detectar amenazas a nivel intrusión, a nivel ataques, a nivel virus, a nivel comportamientos anormal. Hacemos ese análisis de comportamiento, ese análisis de eventos o de las amenazas y nos generan esos indicadores que nos pueden decir si es una campaña de ransomware, que si es una campaña de mining, de crypto mining, si hay conexiones de comando y control, si son escaneos internos que están buscando propagar ataques, si hay transferencias de archivos, sospechosas, porque algo que también podemos detectar es si hay fuga de información o posibles fugas de información. Cuando de repente empiezas a ver que hay salida de información desde dentro de tu organización hacia diferentes puntos externos, pues puede ser que alguien esté robando información o alguien esté filtrando información hacia un tercero. Pues también podemos detectar ese tipo de cosas. Y sobre todo, botnets, ¿no? A veces, pues no pasa nada, pero eso no significa que a lo mejor no tengas algunos botnets o dispositivos comprometidos que están esperando instrucciones para convertirse en algo más serio, en alguna campaña diferente de ransomware, en alguna campaña de crypto mining o en alguna campaña de spammer, entre otras cosas. Entonces, el hecho de tener esos indicadores, visibilidad de los indicadores de compromiso nos ayuda a ser más efectivos. En una sola pantalla, lo interesante de esto es, ya les dije, es muy fácil de implementar, no es intrusivo. Y segundo, es muy fácil de entender. Lo que buscamos como Hillstone siempre ha sido el ver, entender y actuar. Y en ese sentido, nuestro dashboard o nuestra consola de inicio es bastante sencilla porque te da en la primera vista te da una visión general de los servidores críticos y el nivel de riesgo que estos tienen. También de los hosts o de los endpoints también te da una visión general de los mismos con su nivel de riesgo, cuáles son los críticos. Te prioriza las amenazas por el tipo de riesgo que tiene e incluso, como les decía, te los va mapeando o distribuyendo los indicadores de compromiso por el Cyber Kill Chain, si estás en la fase de reconocimiento, de comando y control, de botnet, de movimientos laterales, entre otras cosas. Y también te va dando el detalle, como pueden ver aquí, de los eventos que están más calientitos, ¿no? Que son más que deberíamos estar revisando, ¿no? Y también, obviamente, si tuvieras ambientes distribuidos a nivel global, geográficos, te muestra dónde se están dando, ¿no?
De hecho, te da una proyección del monitoreo de los riesgos internos que estás teniendo de una forma gráfica bastante sencilla. De hecho, si ustedes tienen un equipo de respuesta a incidentes, si ustedes manejan un SOC, esto se vuelve bastante interesante porque en tiempo real estás viendo qué está sucediendo y cuál es el riesgo de la organización a nivel interno. ¿Sí? Y también, una vez que tú identificas un host que está comprometido, tienes la capacidad de ver la topología de todas las relaciones que tiene ese host comprometido con los diferentes endpoints o con diferentes servidores o endpoints de otros lados. Tienes el análisis de la amenaza por servidores individuales, el mapeo de los ataques, incluso por el Cyber Kill Change, y obviamente la lista de todos estos eventos y amenazas, ¿sí? Por nivel de riesgo. También te da un monitoreo del tráfico del servidor, ¿no? Toda la topología de los servidores de intranet, todo el tráfico que hay entre ellos, ¿sí? De hecho, te hace un diagrama individual por cada uno de ellos, de las entradas y salidas de cada uno de los servidores, y te hace la lista del tráfico, de la actividad que está pasando, del tráfico activo que está pasando por cada uno de ellos. Sí, podemos llegar al detalle. Al final del día, lo que buscamos es tener toda la topología de la amenaza, ¿no? Identificar la amenaza completa, ¿sí? Con quienes se comunican. Y lo interesante es que estos equipos, con un par de clics, tú podrías ya identificar cuál es el host comprometido, qué tipo de vulnerabilidad es la que está tratando de explotar el atacante y cuáles son las posibles soluciones que tú podrías estar tomando para poderlo mitigar de una forma muy sencilla, ¿no? También hacemos una visibilidad de las aplicaciones, ¿no? Podemos ahí revisar cuál es el uso, ¿sí? Cuáles son las que más se están usando, cuáles son las IPs destino, o sí, de dónde vienen y a dónde van, por tráfico, las interfaces, cómo están las interfaces, cómo está la geolocalización de todo. Todo esto, yo obviamente puede ser un dispositivo que esté en uno de mis sitios principales, puede ser múltiples dispositivos que yo pueda estar instalando en múltiples edificios, en múltiples edificios corporativos que yo pueda tener distribuidos. Aquí lo importante es que tenemos la capacidad de hacer una gestión centralizada. Tenemos la capacidad no solo de administrar las políticas de manera centralizada, sino que también tenemos la capacidad y que sobre todo para los operadores se vuelve muy interesante. Si tengo que estar viendo cuál es el estado de salud de mis dispositivos, ¿sí? Cómo está la memoria, cómo están los procesadores, ¿sí? E incluso cuáles son los tipos de amenaza más críticos que están llegando. Y lo puedo tener a través de una herramienta que le llamamos CloudView, ¿sí? La puedo ver a través de mi celular. Los operadores podrían estar monitoreando la salud de la organización o la visibilidad de amenazas desde la palma de su mano. Y eso les permitiría ser muy ágiles en los tiempos de respuesta, ¿sí? Y por último, el tema de análisis forense, ¿no? Análisis forense se vuelve importante también, ¿sí? Cuando hablamos de estrategia de seguridad, pues sí, la visibilidad se vuelve importante, pero es un ciclo, entender que la estrategia de ciberseguridad siempre son ciclos. Y es importante entender qué está pasando, ¿sí? Hacer el análisis de la amenaza, ver cuáles son los tipos de amenaza, como lo vemos en las pantallas, hacer el análisis completo de la amenaza, poder identificar el PICAT para temas forenses y obviamente llevar, ¿sí? El registro de exactamente qué es lo que pasó. Y el mismo dispositivo te enlaza con la base de conocimientos, como te decía, de qué es lo que pasó, qué tipo de vulnerabilidad está atacando y cuáles son las posibles soluciones que se pueden. Y todo esto lo restauramos o lo alineamos con el Cyber Kill Change, ¿no? Por cada una de las amenazas que identificamos. También hacemos un detalle del comportamiento de la amenaza, ¿no? El histórico, ¿no? Sí, hacemos el seguimiento de los eventos, qué tipo de IPs, qué escaneo de puertos están haciendo, cuáles tipos de ataques de fuerza bruta están sucediendo a través de los diferentes protocolos, cuáles son las respuestas hacia los accesos anormales del tráfico HTTP, tipo de conexiones de comando y control que estamos recibiendo, entre otras cosas. Y por último, digo, que es bien importante, el tema de mitigación. Sí es importante que yo tenga esa visibilidad, pero necesito ser efectivo con la mitigación y ser rápido con la mitigación. Hablábamos de cómo priorizar
el tema de mi estrategia de ciberseguridad, mis compras de ciberseguridad. Sí, dijimos preventivamente era importante, pero hoy en día la visibilidad, el que tú te des cuenta rápido o detectes rápido que ya fuiste vulnerado y que mitigues rápido, esa es la clave para determinar el ROI o el retorno de inversión de temas de ciberseguridad. Entonces, nuestra herramienta de Breach Detection System, ¿sí? Nos permite detectar, como lo hemos estado viendo durante la presentación, las amenazas, pero también tenemos, como nosotros tenemos un portafolio amplio de seguridad, podemos integrarnos con nuestros firewalls o con nuestros IPS para mandarle acciones de manera automática. Hoy estoy viendo que tengo algunos equipos comprometidos que están haciendo comunicaciones hacia un URL o hacia un sitio que es conocido como de comando y control. Entonces le puedo mandar la instrucción a los firewalls para que bloqueen esa comunicación hacia ese sitio o ese dominio. ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo vincular estos dos dispositivos para poder hacer la detección y bloquear y obviamente prevenir y sincronizar obviamente las políticas de bloqueo. Otro de los temas importantes, ¿sí?, en una estrategia de ciberseguridad que se está volviendo crítico es el tema de la automatización. Hablamos que empezamos en una estrategia de ciberseguridad poniendo cosas de manera preventiva, que no fue suficiente. El siguiente paso fue el tema de visibilidad, que hoy con Hillstone Breach Detection System lo podemos solucionar. Es un monitoreo continuo. Y el siguiente punto es la automatización de la ciberseguridad. ¿Y qué significa la automatización de la ciberseguridad? Tengo dispositivos de múltiples vendors, tengo dispositivos que manualmente cada que hay un evento, manualmente tengo que ir a las diferentes consolas. Entonces, ahí es donde surgen los famosos XDR o XDR, los dispositivos de detección y remediación extendida. Nosotros como Hillstone tenemos un iSource, que es nuestra herramienta de XDR, que recopila los metadatos vía Syslogs, vía Netflow, de diferentes soluciones, obviamente todo el portafolio de Hillstone y de terceros, con el objetivo de hacer ese análisis de amenazas, la correlación de eventos y poderte dar en un solo dashboard todo cómo está el estado de salud de la organización a nivel global, ¿no? A nivel ciberataques, a nivel amenazas. Y en base a eso poder crear los famosos playbooks o los procesos de trabajo automatizados con el objetivo de, ante eventos conocidos o ante eventos que ellos sean, pueda automatizar las respuestas. ¿Sí? Hoy en día, Hillstone iSource o nuestro XDR ya cuenta con diferentes playbooks predefinidos para bloquear ciertos tipos de ransomware, ciertos tipos de campañas de crypto mining, entre otras cosas. Y obviamente, mediante un método muy sencillo, cada cliente puede personalizar las respuestas o los playbooks que quiere diseñar. Y con eso nosotros podríamos de manera proactiva tomar acciones y automatizar las respuestas, ya sea a través de la integración con nuestros firewalls o IPS o a través de la integración con nuestro famoso XDR, ¿vale? Y obviamente este dispositivo también nos puede estar entregando reportes continuos que nos digan cuál es la severidad o los riesgos o el nivel de riesgo de la organización por dispositivos, por servidores, entre otras cosas. ¿Qué tipo de eventos? ¿Qué tipo de estatus? ¿Cuál es el assessment de riesgo que podemos tener? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Perdón, no veo ninguna pregunta todavía por aquí, pero bueno, si llega a salir alguna por el chat o por el de Seguro, preguntas y respuestas, te aviso. seguro. Vale. Algunos casos de éxito que hemos tenido, ¿no? De hecho, en una farmacéutica bastante grande, ellos tuvieron problemas con el famoso ransomware de Loki, ¿no? ¿Y por qué no funcionó? ¿Por qué fracasaron en su intento? Ellos tenían soluciones preventivas, sí tenían un firewall, sí tenían antivirus, sí tenían un IPS. Pero la realidad es que ellos no pudieron ver muchos indicadores de compromisos previos que se fueron definiendo, ¿no?
Y esta era una empresa bastante grande con presencia en 5 países, más de 2,000 empleados, ¿sí? Y tenían su nube privada, ¿no? Tenían el data center en sitios propios, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que logramos a través de una POC que hicimos con el Breach Detection System? Nosotros utilizamos o aprovechamos los múltiples motores de detección en capas que tenemos, ¿sí? Y nos permitió poder identificar en etapas tempranas, ¿sí?, que se estaba desarrollando una campaña de ransomware. Con eso identificamos, no solo identificamos el ransomware, sino también identificamos esos indicadores de compromiso que se tenían que eliminar para que el ataque se cancelara por completo. Encontramos el origen del ataque, ¿no? Otro fue una universidad importante de más de 25,000 estudiantes, ¿sí?, donde pues, sí tenían un firewall a nivel perimetral, pero no podían identificar varios de los movimientos o de los ataques a servidores que tenían por ahí comprometidos, ¿no? Y las soluciones de IPS que tenían no lo detectaron, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudó el Breach Detection Systems? De entrada detectó, o sea, una vez que lo pusieron, empezó a detectar cuáles eran los hosts que se veían comprometidos. Inmediatamente empezó a detectar amenazas internas. Segundo, una vez que tenía identificada la amenaza y el nivel de riesgo, ¿sí?, permitía priorizar a los diferentes administradores de TI sobre qué tipo de riesgos se tenían que enfocar. Y obviamente en tiempo real estábamos monitoreando todo. Entonces, ¿qué es lo que nos ayudó y por qué ganamos ese proyecto? Porque una vez que se hizo la prueba de concepto y detectamos casi de inmediato las amenazas que estaban ahí internas, mapeamos las relaciones de estos dispositivos comprometidos con otros tipos, con otros hosts y otros servidores, y la integración con los firewalls para mitigación fue clave para ganar ese sentido. Ahora, para aquellos que digan, ¿y Houston quién es? Bueno, ¿por qué Houston? Hoy en día nosotros somos una empresa que nació de ex veteranos de Netscape, para aquellos que se acuerden de esta compañía que compró Juniper, ¿sí? Han desarrollado múltiples empresas de tecnología y hoy contamos con presencia en más de 60 países, ¿no? Para que se den una idea, en México somos más de 10 personas, ¿sí? Obviamente trabajamos en desarrollo de procesamiento paralelo. Estamos basados tanto en California, de hecho tenemos investigaciones de desarrollo en Sunny Bay, California y en China, y tenemos un amplio mercado en temas de ciberseguridad. Somos una empresa que ha estado innovando constantemente, tenemos más de una década innovando a nivel tecnología de ciberseguridad. Somos del nicho, tenemos dispositivos de todos tipos, ¿no? Y nos hemos enfocado a hacer seguridad perimetral, hacer seguridad para las nubes, tanto privada como pública, hacer seguridad interna y hacer seguridad aplicativa. Todo esto nos permite dar diferentes tipos de soluciones como SD-WAN, Zero Trust Network Access, microsegmentación, protección de workloads, NDR, XDR, etc. Hemos sido reconocidos por la industria, ¿sí? Incluso Gartner nos recomienda para diferentes soluciones, entre ellas el Breach Detection System, somos recomendados por ellos, ¿sí?, en los más recientes estudios. Al final del día, nuestra ventaja o nuestra clave es dar seguridad que funcione, que te permita ver un retorno rápido y sobre todo, con lo que les decía, nuestra visión es ver, entender y actuar. Y eso lo logramos a través de las diferentes tecnologías que nosotros manejamos, como el Breach Detection System. Tener una visibilidad integral de amenazas, hacer una inteligencia y análisis avanzado de las amenazas y por lo tanto proteger de una forma completa para que el TCO sea el mejor de la industria. Sin más, si tienen alguna duda, con gusto la empezamos. Si no, vamos a empezar los voy a dejar con Jekri Maecha, quien es el ingeniero preventa de México y Latinoamérica, y que nos va a mostrar una pequeña demo del Breach Detection System. Gracias, Manuel. ¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla? Listo. Ya lo estamos viendo. Como les comentó Manuel, esta tecnología está enfocada en análisis
escuchando tráfico que me entrega el switch de core o los switches de acceso, con la ventaja que tengo múltiples interfaces para generar diferentes tabs o, como parte de las funcionalidades que se mencionó, tener la capacidad de crear una honeypot o una honeynet como señuelo dentro de la red. La idea de este tipo de tecnologías es que yo con un par de clics logre identificar la amenaza que está impactando a mis sistemas o a mi corporación. De hecho, el análisis que se genera acá está dividido en dos grandes segmentos. El primero es un enfoque de los riesgos que puedan tener servidores, que es donde reside la información crítica de la corporación, pero también está haciendo un análisis en tiempo real de los endpoints que puedan estar comprometidos. Luego me está indicando por geoposicionamiento global desde qué lugares del mundo me están generando posibles conexiones contra mi infraestructura. Esto ya me va a servir para comenzar a entender un poco el comportamiento de esas conexiones existentes que vienen desde los perímetros para poder determinar si mi corporación tiene o no tiene algún acuerdo comercial con ese país por donde se estén generando estas conexiones. El siguiente paso de este análisis es lograr determinar si efectivamente hay una política definida en el perímetro que contenga esas conexiones provenientes de diferentes lugares del mundo. Como lo menciona Manuel, en su recorrido tenemos los indicadores de compromiso que nos va a ayudar a categorizar de manera rápida todas las vulnerabilidades que puedan estar generándose no solo desde los perímetros, sino también desde los segmentos internos. Y esto va a ayudar a que cada uno de los motores de seguridad que tiene el dispositivo trabaje de manera independiente y llegamos más rápido a la definición de una respuesta ante un incidente. Entonces él categoriza cuando encuentra eventos tipo botnet o transferencias anormales de archivos, comando y control, ataques internos, ataques externos o reconocimientos tipo escaneo que se puedan estar gestando desde los mismos dispositivos internos o desde un perímetro para tratar de buscar algún puerto que se encuentre abierto y por ahí tratar de materializar una vulnerabilidad. Si yo quiero ir rápidamente a la causa raíz del problema, con un par de clics lo puedo llegar a hacer. Y esto va a ayudar a definir rápidamente qué es lo que puedo hacer como administrador de TI para lograr mitigar esta amenaza que se está tratando de generar. Él posiciona el dispositivo infectado en el centro de la imagen y me indica si se están llevando a cabo ataques externos o ataques internos. En este caso, estamos evidenciando que en esta máquina de Windows se están pasando 5 intentos de ataques externos. Y en la parte inferior me está contando cuáles son esos tipos de ataques y desde qué lugares del mundo se están presentando ese tipo de conexiones, ¿no? Yo podría abrir rápidamente este evento y él me va a contar de qué se trata esa vulnerabilidad, me da una pequeña descripción de ese ataque y una posible solución. Y por topología ya me hace una correlación de eventos. Si yo quiero ver otro evento rápidamente que me muestre mayor nivel de información, inclusive ya logramos hacer una asociación contra un Common Vulnerability Event a nivel global que me va a dar ya mayor nivel de información en caso de mitigar esta vulnerabilidad, parchar un servidor que esté comprometido, subirle el firmware para poder reparar el bug que se esté presentando en tiempo real. Y también tenemos una asociación de reconocimiento. Cuando se comienzan a generar movimientos laterales dentro de la cadena de kill chain que nos contó Manuel hace un momento, uno de los pasos de compromiso son movimientos laterales, que esto desencadena en un evento de comando y control cuando ya se logra inyectar un evento tipo troyano, o si vamos un poco más adelante, podemos hablar de un ataque persistente avanzado que se esté gestando con anterioridad y deciden materializarlo en un periodo de tiempo. Entonces aquí se evidencia cómo se lleva a cabo no solo la infección de un dispositivo que está dentro de mi red, sino también intento de movimiento lateral a través de otros dispositivos. La herramienta tiene una funcionalidad forense también que me permite entrar en el campo base de cadenas de custodia para procesos de auditoría o cumplimientos en donde se pueda exponer rápidamente el payload de un ataque. Entonces yo puedo por código ASCII definir cómo se materializó la vulnerabilidad y cuáles fueron los pasos por los cuales se cursaron para materializar este evento.
acto seguido a esto es como cadena de custodia, exportar ese paquete, pasarlo a una máquina forense o tenerlo como evidencia de cómo se materializó el ataque. Eh, si yo quisiera tomar acciones como un administrador, aquí él tiene diferentes alternativas, ¿no? Descartarlo como un falso positivo, porque después del reconocimiento del ataque que se esté gestando en tiempo real y el análisis a posteriori de este evento, se puede llegar a determinar que efectivamente se está tratando de comprometer un activo crítico dentro de mi red o se puede descartar como un falso positivo. No necesariamente todas las conexiones que se estén alertando el dispositivo terminan desencadenando un ataque en tiempo real. Entonces yo podría descartarlo como falso positivo, tomar en cuenta las 5 entradas que me ha detectado como ataque, o puedo ejecutar acciones por origen, por destino o por ambos tipos de conexiones, asociando un Signature ID y creando una lista blanca para deshabilitar esta conexión que se generó y que efectivamente fue un falso positivo. Pero si yo quisiera confirmarlo como realmente está pasando un ataque y se está tratando de comprometer un activo al interior de mi red, el dispositivo tiene la capacidad de generar una señal de control a través de un proceso de linkage aggregation que va a amarrar la conexión de un firewall en el perímetro, y ese firewall es el que va a tomar la acción de restringir, bloquear o contener esa amenaza por periodos de tiempo o para siempre. Entonces, aquí la ventaja de esto es que yo no solo estoy tomando una acción dentro de toda la cadena de la respuesta ante un incidente desde mi segmento interno, sino que también ya hago partícipe de un perímetro donde estoy tomando acciones definidas contra un dispositivo que puede ser un firewall de propósito específico o puede ser un IPS que controle y prevenga la vulnerabilidad en cuestión. Entonces aquí ya estoy tomando acciones por origen, por destino o por servicio. El siguiente paso dentro de los análisis y contención de una amenaza está enfocado a la identificación de tráfico en servidores. Entonces él mapea todas las conexiones de esos activos críticos definidos como un servidor y puedo hacer una asociación de tráfico. Entonces el equipo tiene la capacidad de crear un baseline de tráfico donde él me cuenta cómo ha sido el comportamiento de un usuario que está generando una conexión existente por un servicio específico y cuál es la rampa de tráfico que ha venido consumiendo ese servidor en periodos de tiempo, cuál es el upstream y el downstream de tráfico. Si se llega a materializar una vulnerabilidad en ese activo crítico que está definido como servidor, la máquina tiene la capacidad de alertarlo en tiempo real y mostrar el pico de tráfico por donde se llevó el ataque. Entonces, todo este baseline también es muy importante en la parametrización de servicios tipo servidores. Una cosa muy diferente es analizar el tráfico de los endpoints, que a fin de cuentas es un usuario que se conecta a una red y hace una serie de consultas durante periodos de tiempo. Y otra cosa es un servidor como activo crítico, en donde sí se tiene que prestar mucho cuidado porque no sabemos quién está ingresando y qué tipo de consultas se están gestando en ese servidor. Entonces, este tipo de baseline nos va a ayudar mucho a definir ese conocimiento de consultas que se estén gestando en esos servicios. También la máquina tiene la capacidad de establecer un proceso de alertamiento temprano, definiendo una amenaza, un rule base de amenaza, donde yo puedo hacer una construcción a detalle, no solo de las vulnerabilidades o de las consultas que quiero proteger, si es un protocolo específico dentro de un servidor, o si por el contrario mi corporación tiene activos tipo legacy que no son fáciles de interpretar por diferentes tecnologías, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado en diferentes entidades de diferentes segmentos del mercado que cuentan con dispositivos desarrollados a la medida o procesos desarrollados a la medida, protocolos, aplicaciones, consultas web que son diseñadas para el día a día de estas corporaciones. Entonces también este tipo de soluciones tienen que tener la capacidad de mostrar qué tan maleable puede ser la construcción de una política de seguridad orientado a un dispositivo legacy o orientado a un servicio específico que desarrolla mi corporación. Y esto también tiene que tener la capacidad de permitir ese tipo de consultas o de parametrizaciones. Y luego de esto, entonces ya tenemos todo un análisis de monitoreo basado en un proceso de configuración con sistemas de aprendizajes
evaluado por 7, 14, 25, 21 o 28 días. Entonces la máquina, desde el momento cero en que inicia la conexión a través del puerto espejo, comienza a aprender cuál es el comportamiento de los usuarios. Ese es uno de los motores que también nos mencionó Manuel al inicio de la sesión. No solo tenemos que trabajar con firmas de seguridad que nos van a ayudar y nos van a aportar cierto valor de información sobre la definición de una vulnerabilidad en tiempo real, sino también tenemos que trabajar con motores de comportamiento normal y motor de ataque de identificación de ataque de día cero. Entonces, el equipo en cierta medida tiene que aprender cómo se comportan los usuarios, cómo se comportan las aplicaciones dentro de la red, y a raíz de este consumo, validación de proceso, entonces sí se puede estar estableciendo un baseline de tráfico. Es por eso que aquí tenemos un análisis de aplicaciones llevado a detalle, donde el equipo tiene la capacidad de escuchar todas esas aplicaciones de consumo que se estén gestando dentro de la red, y a partir de esto yo ya puedo jugar con una serie de filtros. Entonces aquí puedo decirle al equipo, muéstreme todas las aplicaciones riesgosas tipo 4 que se han venido consultando en periodos de tiempo. Entonces aquí el equipo hace un zoom de todas esas categorías de riesgo 4 y las enmarca, y también me dice cuál es el baseline de tráfico de esa aplicación y qué usuarios dentro de mi red están consumiendo esa aplicación. Ese tipo de análisis se desencadena dos funciones básicas sobre la red. Una es la exploración para lograr identificar si el usuario realmente implementó este tipo de aplicaciones y es consciente de que está consumiendo una aplicación que no se debe dentro de la red, o por el contrario fue una aplicación que fue instalada a través de una consulta por internet y que el usuario realmente no sabía que tenía instalada ese tipo de aplicaciones. Entonces, este tipo de visibilidad que nos entrega esta solución de detección de brechas de seguridad se orienta precisamente a eso, a que podamos hacer una construcción inteligente de todas las aplicaciones de consumo que se gestan dentro de la red, entendamos cómo se comportan y a partir de esto tomemos acciones de ese tipo de consumos, ¿no? Ahí es donde sale el mensaje que también nos menciona Manuel al inicio de la sesión, que es ver, entender y actuar. Todas las tecnologías de seguridad que se implementan en una infraestructura, el primer paso es poder ver qué tipo de consumo se está generando. Luego entendemos cómo funciona ese consumo y a partir de esto logramos contener de manera inteligente esas vulnerabilidades que puedan estar tratando de materializarse a través de este tipo de consumos. De hecho, esto que estoy enmarcando acá, Ultrasurf, es una de las aplicaciones que se utilizan para bypassear la seguridad de los firewalls. Muchas veces los usuarios internos tienen muchas restricciones al interior de la red y necesitan utilizar este tipo de aplicaciones para poder saltar esos candados de seguridad sobre los perímetros y utilizar consumos indebidos dentro de la red. Entonces, para eso nos sirve este tipo de visibilidad dentro del orden del consumo de aplicaciones. Entonces, básicamente, la tecnología de Hillstone con el detector de brechas de seguridad está orientado en dos fases: la identificación de todos los procesos de seguridad que puedan estar enmarcados en consumos de servicios y el análisis de un control aplicacional orientado al consumo por aplicaciones específicas, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que queríamos mostrarles el día de hoy. Ya más allá de esto, pues tenemos toda la capacidad de generar reportes de manera granular de un evento que se esté gestando en tiempo real o un assessment de seguridad que puede ya estar coordinado por consumos top 10, top 5 de aplicaciones, top 5 de riesgos, principales vulnerabilidades, y es llevado a que se pueda interpretar o se pueda customizar dependiendo de la necesidad del negocio, ¿no? Si mi interés es mostrar un reporte orientado a un cumplimiento, entonces yo podría adaptar toda la información que me está entregando el detector de brechas de seguridad para que cualquier persona que consuma este tipo de recursos entienda rápidamente de qué estamos hablando y cuáles son los activos que se están comprometiendo. Entonces eso también ayuda en muchas ocasiones a lograr obtener un presupuesto que difícilmente se está otorgando desde el área financiera para consumo, consultas o ejecución de este tipo de tecnologías, pero entregando un reporte que me muestre realmente
un retorno de inversión, ya va a ser un poco más fácil lograr ejecutar ese tipo de tecnologías dentro de la red. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna consulta con lo que hemos visto